Depuración Congreso es nuestro hashtag de la noche. Le presento los nombres de los diputados a los cuales el Tribunal Supremo Electoral pues no les permitirá tomar posesión el próximo 14 de enero. Por parte del Partido Patriota, Emilienne Mazariegos, Jimmy Renn y el expresidente del Congreso, Gudy Rivera. Por parte de la bancada Libertad Democrática Renovada Líder, Mirza Arriaga. Recuerda usted ese video junto con el diputado Luis Chávez hablando con el ministro de Desarrollo Social. Ese es el tema. Mario Rivera, Mario Llanes, Jaime Martínez Loaiza, Ernesto Kalachik, Óscar Armando Escribá, Delia Emilda Bach, Baudilio Hichos, el acusado en el llamado caso X Chiquimula, son los diputados a los cuales se les tiene un proceso de antejuicio pendiente. Contratistas del Estado, 3, Juan Fernando López, José Edmundo Lemus y Jaime Benedicto Cáceres. Y en el caso de parentesco es el de Jafet Ernesto Cabrera, hijo del vicepresidente electo de la Nación, me refiero al doctor Jafet Cabrera. ¿Cuáles son los artículos que están en discusión? Artículo 113 de la Constitución Política de la República. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Este es en el caso de aquellos que tienen procesos de antejuicio pendiente. Y en el caso de los otros dos, es bajo el artículo 164 de la Constitución Política, inciso B. Bueno, prohibiciones y compatibilidades no pueden ser diputados. Inciso B, los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resueltas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio. Y el último de los casos, inciso C, los parientes del presidente de la República y de los vicepresidentes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esos son los artículos que están siendo aplicados por parte del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estamos esta noche con Depuración Congreso. Licenciado Adrián Zapata, es un privilegio tenerlo acá. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a todos nuestros amigos en casa, muy buenas noches. Bueno, yo quisiera partir primero en lo personal, como una opinión muy individual, pues haciendo un reconocimiento a la labor del Tribunal Supremo Electoral, en particular al análisis que se ha hecho. Hace un rato estuvo por acá con nosotros la magistrada suplente Anaeli López y generó una explicación que, a pesar de lo sorpresivo de la nota de hoy y de lo que hoy nos tiene discutiendo o analizando, pues desmenuza muy bien los criterios empleados por el Tribunal Supremo Electoral. Creo que vale mucho la pena tomar en consideración como marco de referencia que este tipo de cuestiones no nos saca por completo del problema, pero es un paso serio y es un paso decidido que es histórico. Es decir, el artículo 113 constitucional y los otros dos que leyó Juan Carlos es algo que no es nuevo, está en la Constitución desde su promulgación y, sin embargo, nunca había sido utilizado. De allí que la clase política fue pululando en este caldo de cultivo de intereses espurios y de intereses particulares hasta llegar a lo que ya no toleramos en este país. Teniendo claro ese escenario, entremos en materia, y ahí creo que vamos a tener una discusión interesante con Edgar el día de hoy. Primero tenemos, a mi juicio, que tener claro entre una norma jurídica y una norma moral. Los señalados hoy, en el caso del hijo del vicepresidente electo, pues no hay mucho espacio de discusión. De hecho, el mismo vicepresidente electo había argumentado que su hijo iba a renunciar y el artículo constitucional es claro. De igual forma, los contratistas, el escenario no es que fueron contratistas, sino que recordemos que hay ahí una deuda pendiente hacia ellos por parte del Estado y que es evidente que el espíritu de la norma es evitar que se aproveche la opción del cargo para generar este pago con agilidad y demás. Entonces creo que esa también cae de su peso. El problema que tenemos, o que podría generar algún grado de discusión, es estos diputados, reelectos algunos, o la mayoría, creo que todos, de hecho, ¿no? Sí. Están generando un argumento de una violación a su derecho constitucional de elegir y ser electo. Y la acusación es justamente no la culpabilidad dentro de un proceso penal. La acusación o el análisis que hace el Tribunal Supremo Electoral se limita a establecer su falta de idoneidad. Alguien puede ser inocente, pero no idóneo. Creo que la clase política de este país ha pagado una factura durísima en ese sentido.
Pero en el caso especial de esta gente, y voy a referirme a la gente que tiene antejuicios, y que estos antejuicios, como bien lo dijo la magistrada López de Bonilla, ya fueron conocidos en primera instancia por un primer tamiz en la Corte que decide nombrar un juez pesquisidor. Si bien es cierto, esto no define ni es un proceso per se, es un anteproceso, un preproceso, sí genera la existencia de indicios suficientes que ameriten una investigación. Discúlpenme, pero alguien acusado y con las pruebas que hay, que si bien es cierto no es culpable aún, pero la pregunta es, ¿será idóneo para optar a una magistratura del nivel de representación que aspiramos de un Congreso de la República? De allí viene entonces la discusión de que estamos frente a una norma puramente moral. Y que de allí también viene el tema de establecer la parte penal. Sin embargo, creo que hay una postura distinta por acá, en ciertos aspectos matizada, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Primero revisamos las redes, está tuiteando todo nuestro equipo de analistas, está con ustedes en las redes, nos dice a través de @CrismaCastillo, nuestro compañero Cristian Manolo Castillo, la guillotina también se puede aplicar justamente, la historia no se equivoca, hay quienes se la ganan a pulso. Nuestro compañero Quique Godoy, a través de su cuenta @Quique Godoy, permitir la subjetividad en estos casos es abrir la puerta al oscurantismo. Ojo, Depuración Congreso, sabemos dónde inicia, no dónde termina, una postura totalmente distinta a la de Quique. También nuestro compañero Mario Rosales, a través de Voz del Tuit, el TSE ni siquiera hubiera inscrito como candidatos a esos impresentables. Brandon, es una de las grandes enfermedades del país, tomarán posesión peores. Y si es así, el pueblo lo saca, no más corrupción. Nuestra compañera Ana Lucía Mazariegos, en @ALMazariegos, la Depuración Congreso es en contra de 16 diputados por antejuicio pendiente, contratistas y parentesco. Job y Depuración Ministerios con empleados que se les da vehículo, gasolina y además choferes. Raúl, ¿de qué nos sirvió que no puedan asumir si ya heredaron la silla? Qué penoso y lamentable. Nos dice Ana Lucía, la Depuración Congreso debe analizarse con cautela, viendo al futuro. No solo se trata de una celebración emocional. El licenciado Castillo, las repúblicas y los estados, nación, no hubieran sido posibles sin la sangre de la monarquía. Depuración Congreso, mejor la de ellos, es lo que nos dice el señor Morales. Remover congresistas no resuelve mucho la cosa. Pedir a partidos que no pongan ciudadanos sin moral para estos cargos. Raúl, echar a los malos es solo la mitad. Hay que poder elegir a los buenos. Urge modificar el sistema electoral. José, ¿cuál es la solución? Y nos plantea pues la misma respuesta, depurar el Congreso. Mario, despiertamente cuando la CC dé su dictamen final e inapelable del Tribunal Supremo Electoral, solo propone, no tiene la última palabra. Jorge, ¿habrá quien haga cumplir la Constitución a esos pícaros diputados? Gracias, TSE, por excluirlos. Y el doctor Zavala, buena decisión del TSE. Lo malo son los sustitutos como Estela Alonso y, en este caso, está hablando del diputado Giordano. La depuración debe de ser completa. Licenciado Edgar Ortiz, un privilegio. Juan Carlos y Adrián, que gusto acompañarnos en este tema tan interesante el día de hoy y tan aplaudido por la opinión pública, sobre todo por lo impopular que es el Congreso de la República y aún más impopulares muchos de los nombres que aparecen en esta lista de depurables que se ha visto en esta ocasión. Sin embargo, voy a discrepar amistosamente con Adrián en un criterio particular. Hay 3 razones para las cuales se excluyeron a los diputados en cuestión. Ya fueron leídas por Juan Carlos, pero recapitulando, una razón es, en el caso del hijo de Yafet Cabrera, por el parentesco con el vicepresidente. Esa norma es clara, no admite discusión. En el caso de los contratistas, aunque es discutible, yo comparto el criterio de Adrián también. Si eres un contratista del Estado o tienes una deuda pendiente por cancelar a tu favor en una empresa que contrató con el Estado, pues evidentemente tienes una prohibición expresa de acuerdo a lo que establece el artículo 162 de la Constitución. Ahora, respecto del grupo de diputados que están siendo excluidos por el Tribunal Supremo Electoral porque tienen un proceso de antejuicio iniciado en su contra, yo no tengo nada más que discrepar rotundamente de ese criterio. No quiere decir que yo esté a favor de los diputados que están en esta lista de antejuicios. La razón de mi oposición tiene que ver con que no creo que sea el momento ni la razón oportuna para excluirlos, por muy repudiables y por muy detestables que sean muchos de los nombres que ahí aparecen para nosotros. Me parece que una cosa, y lo mencionó Adrián en su intervención, una cosa es la moral, otra cosa es el derecho. El derecho y la moral son cosas completamente diferentes, no tienen nada que ver una de la otra. Ahora, ¿cuál es mi problema?
El artículo que se está intentando aplicar es el artículo 113 de la Constitución, que si ustedes lo leen, está dentro del apartado del régimen de trabajadores del Estado. Y el mismo artículo se refiere a que la honorabilidad o la honradez y la idoneidad deben ser criterios para tener en cuenta al momento de otorgar un empleo o cargo público. Yo entiendo que los cargos públicos de elección popular no se otorgan, sino que se adjudican. Y en ese sentido, los únicos criterios necesarios para elegir y ser electo son aquellos que tengan relación con la edad, nacionalidad o residencia, capacidad civil, formación o una sentencia penal firme. En este caso no hay una sentencia penal firme y tampoco el criterio tiene que ver ni con capacidad civil, ni con nacionalidad, ni con edad. Se está únicamente emitiendo un juicio moral de la gente que está allí. Y el juicio moral se está haciendo a partir de un hecho, de que tú tienes un antejuicio. Un antejuicio es un juicio o un proceso de indicios, indicial. Yo creo que existe la posibilidad de que tú hayas cometido un delito y por eso tú vas a iniciar una investigación. Yo veo peligroso en términos de precedentes. ¿Qué pasaría si ustedes ustedes son diputados? Imagínense usted, en su caso particular, usted es diputado, usted accidentalmente arrolla a un peatón, le inician un antejuicio porque creen que usted está involucrado en ese hecho penal, se le acusa de homicidio culposo. ¿Será eso suficiente para declararlo usted como una persona no idónea o no honorable? Yo creo que no. Por eso me preocupa que se esté aplicando en este caso ese criterio. El resultado nos puede gustar. A mí me gusta pensar que esta gente impresentable, no deseable, quede fuera del Congreso. Sin embargo, más importante que estas personas son los precedentes que se sientan. Y para mí, un precedente que uno esté fundado meramente en un antejuicio iniciado que ni siquiera se ha resuelto, y dos, que el juicio de idoneidad sea emitido por el Tribunal Supremo Electoral, sinceramente me parece muy preocupante. Vamos a las redes, estamos con Depuración Congreso como nuestro hashtag de la noche. Ya somos tendencia en las redes sociales. Nos dice el ingeniero de León, tenemos Susana Valdés, urge reforma, elegimos por partidos y pone a cualquiera. El señor Rodríguez, Depuración Congreso, debió hacerse en las urnas el 6 de septiembre, ahora a seguir la vía judicial y aportar evidencia, es lo que nos dice el ingeniero de León. No entiendo, entonces, ¿por qué los dejaron participar el TSE? ¿Quiere aplausos? Es su pregunta. José González, ¿por qué el TSE no lo hizo antes de la elección? ¿Cómo con Portillo? ¿Y cuántos de los que entran aplican en ese proceso? El caso de Portillo creo que tiene unas aristas diferentes. Bueno, ¿y cuántos contratistas sí entraron en la legislatura pasada? Nos pregunta Mario. Giovanni, si ahora no les dejan tomar posesión, ¿podrán volver a participar dentro de 4 años o ya no pueden? Es lo que nos dice Giovanni. Son muchos más y faltan los que quedan en esas curules. Ana Lucía, el presidente del TSE de hoy es peligroso. En el futuro cualquiera podría no ser idóneo. También nos tuitea Mario y Quique. Y la forma subjetiva de determinar eso es más peligroso que cualquier otra cosa, es lo que plantea Quique. Mario, lo que falta es contarle las costillas con la plata al Congreso para que no la hagan piñata. OEG, por idoneidad, faltan muchos en la lista, pero es un buen inicio. Elección por persona y no por listado es la solución. RDA, amigos, buenas noches. ¿Quién es el encargado de disolver los pactos o sindicatos que han formado dentro del Estado? Y Pablo nos plantea, el chiste se cuenta solo, se debe de cambiar el sistema de elección de diputados, es parte de lo que nos dice licenciado Zapata. Gracias, Juan Carlos. Bueno, retomando 2 twitters en lo particular, Quique decía algo que muchos otros tuiteros lo mencionaban, el tema de la subjetividad creo que sí está limitado por los criterios objetivos que el Tribunal Supremo Electoral tomó para definir esto. Fue explicado y hay criterios interesantes en función justamente de la definición del juez pesquisidor. Lo otro es por qué el tribunal no lo hizo antes, porque la norma justamente dice otorgar. Entonces, el tema no es la limitación de su inscripción, sino ahorita que el Tribunal Supremo Electoral otorga en función del resultado electoral la curula al finalizar el proceso con esta declaratoria. Yo quiero discrepar un poco con lo que decía Adrián en el tema de la moralidad y la norma jurídica. Hay ejercicios o normativa que expresamente refiere a algunos juzgadores, incluso a algunas facultades especiales que van más allá de lo que establece la misma ley del organismo judicial. Les hablo, por ejemplo, de la ley de los tribunales de familia o el juez de trabajo, cuando justamente en algunos aspectos pueden valorar algunos temas morales para poder aplicar la norma jurídica. Y este caso no es de excepción. La Constitución
siendo norma de normas, establece justamente que deben de tomarse en cuenta estos criterios morales para definir realmente la posibilidad de dirigir el destino de un país desde el organismo legislativo. En efecto, el ejemplo del vehículo y un accidente evidentemente culposo, no doloso, dista abismalmente de la función que hace con estos diputados y los señalamientos que tiene. ¿Por qué? Porque es iniciado justamente de oficio por el ente investigador del Estado y le da un peso superior a que sea una decisión política antojadiza de revanchismo o de alguna forma de bloquear la carrera política o con intereses hasta ideológicos. El tema es que creo que sí la asignatura pendiente es que esto debería estar regulado. Y allí quizás los diputados también están pagando la omisión y la pasividad en el ejercicio de las legislaturas. Cabe resaltar también otro asunto, y es que justamente el abordar la depuración desde esta perspectiva evidencia la necesidad del listado uninominal. Veamos que el partido político no pierde su espacio. Tengamos claro que el partido subsiste con su bagaje o su cantidad de diputados, pero como el listado es justamente eso, un listado, pues asume el siguiente. Y ahí es donde se desbarata el argumento de los diputados cuando dicen la gente votó por mí. Señores diputados, no, la gente votó por un listado. Otra cuestión que hay que resaltar también es el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, la validez de la decisión tomada es justificable en función de que no hay derechos absolutos. Y la misma Constitución es la que limita estos derechos. Si bien es cierto, el articulado establece en el régimen de trabajadores del Estado y hay una discusión doctrinaria entre si los puestos de elección popular son o no trabajadores del Estado, basta recordar con algunos que incluso tienen derecho a indemnización. Creo que el punto va más allá y creo que el punto tiene que referirnos a que si bien es cierto, hay una diferencia y la principal entre la norma jurídica y la moral es su coercitividad, es que finalmente las fuentes del derecho muchas veces tienen dentro de su estructura posturas morales, porque el derecho tiene que responder a la evolución social, no a la involución social. Y en este caso es indispensable una postura en busca de la justicia más allá de una postura positivista, de solo respetar una norma. Y creo que el país está para decisiones de este tipo, evidentemente con los límites necesarios para evitar esta subjetividad, que sí sería un riesgo, pero creo que el precedente, los criterios empleados para depurarlos son acertados. Pero ahí habría, en lo que planteaba el licenciado Zapata, que efectivamente existe una contradicción. Usted vota por el partido, pero la curul pertenece netamente al diputado y por lo tanto se puede pedir al momento de... Cuando se otorga, Juan Carlos. Exacto, a eso voy. Vamos a las redes. Estamos esta noche con Depuración Congreso como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Job, más vale tarde que nunca, pero desde la inscripción de candidatos a puestos públicos debería de haber depuración. Mónica, ¿cuántas exesposas van a poner ante juicio solo por venganza? Por ejemplo, el diputado señalado por violencia intrafamiliar. Estamos hablando del diputado Ren. Josué nos plantea, lástima que las leyes no son claras, siempre quedan lagunas jurídicas que aprovechan esas escorias. Carlos nos dice, las acusaciones de muchos congresistas no son por casos vanos, son por corrupción, donde hay impacto nacional y social, dice Carlos. Marta, lo mismo da, porque los que llegan al puesto les darán contratos a cambio de un porcentaje, urge juicio y extinción de dominio. Pablo Burmester, ¿qué sucede con esas plazas libres? El partido al que pertenecen tiene la potestad de reasignarlas. Ya están asignadas, Pablo, porque es el siguiente en el listado presentado por ese distrito electoral, particular por ese partido. O sea, el siguiente en el siguiente escaño del listado para ese distrito electoral de ese partido determinado sería quien asume la curul. Henry, es impresionante los cambios que se están dando en nuestra bella Guatemala. Felicidades al pueblo y gracias al TSE por esa depuración Congreso. Oscar, ¿qué pasaría si los diputados sustitutos no son idóneos? Habría que entrar en otro proceso. Mónica, hay que pensar en el futuro y pensar que en las otras elecciones podemos tener 158 antejuicios por pura venganza o envidia. Antonio, bueno, se van los diputados, pero que regresen lo robado. Es parte de lo que nos dice el licenciado Ortiz. Sí, a ver, varias cosas. Yo insisto para que no se malinterprete mi posición y vuelvo a insistir. Toda la gente que está ahí me parece, bueno, muchos de ellos me parecen impresentables, para decirlo de una forma más directa. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la aplicación de la ley. Son dos cosas distintas. Mi opinión de los diputados que están ahí es una y otra opinión en la que yo estoy virtiendo en términos legales, para que no se me tome mal en casa. Y aquí voy otra vez a exponer mi discrepancia.
El artículo 113 dice en líneas generales que se atenderá a la idoneidad, la capacidad, la idoneidad y la capacidad y la honradez para otorgar los cargos públicos. Pero ojo, la Constitución está llena de normas que no tienen aplicación directa. Me refiero a que son principios rectores que inspiran a la legislación. Ese artículo, por ejemplo, para que usted tome este caso como un ejemplo, la Ley de Servicio Civil debería tener en cuenta a la hora de desarrollarse que sus procesos de contratación estén inspirados en esta norma, que diga, bueno, cuando establezcamos la carrera del servicio civil, ojalá que los que vengan a trabajar acá al Estado, lo cual no ocurre, por supuesto, en la vida real, pero debería ser que sean por su capacidad, idoneidad y honradez, y no que porque es mi amigo, mi primo, mi amigo, porque lo quiero ayudar, ¿no? A eso se refiere la norma, inspira otras normas. El Tribunal Supremo Electoral lo que está haciendo es aplicar esa norma directamente, y ahí yo tengo el problema inicial, porque no creo que sea una norma que se pueda aplicar directamente, es una norma de inspiración. El segundo punto que tengo es que es una norma penal en blanco. Es que si el Tribunal Supremo Electoral va a calificar, toda vez que conozca una adjudicación, la idoneidad y la honradez de todos los candidatos, de los 22,000 y pico candidatos, bueno, o los que sean adjudicados, yo tengo pueden llegar hasta los 30,000. Si usted me pregunta a mí, Edgar Ortiz, ¿quién cree usted que es idóneo? Pues yo tacho y dejo con 2 diputados del Congreso, o 3. Pero no se trata de eso, se trata de una aplicación más razonable de la norma. Y ahí es donde está mi problema. ¿Qué precedente estamos sentando? Eso es lo que usted tiene que pensar en casa, no solo en el resultado inmediato. Aquí lo importante siempre que usted piense en una decisión es el largo plazo. Eso es la guía de todas las acciones. Mi opinión es, en el largo plazo, es más indeseable que un Tribunal Supremo Electoral, que además únicamente es un ente administrativo, tenga la potestad de juzgar por sí mismo la honorabilidad, la honradez y la idoneidad de los candidatos. Eso es más pernicioso a largo plazo que esperar un poco más, y si de verdad son depurables y son declarados con antejuicio, el antejuicio con lugar, sean separados de su cargo. Que eso puede pasar perfectamente en el mes de enero. Si el juez inquisidor dice, usted diputado, con lugar al antejuicio, según la ley cesan el cargo y pasa exactamente lo mismo. Mejor esperemos. Vámonos a las redes. Estamos con Depuración Congreso como nuestro hashtag de la noche. El señor Rodríguez nos plantea, ese es el otro punto, urgen reformas a la ley electoral y partidos políticos, voto uninominal, 3 por departamento, comités cívicos con candidatos. Lolita, obvio, el primer problema es el sistema de elección de diputados, no sabemos ni por quién votamos. Pablo, no hubo Depuración Congreso, siguen dentro Villate, Rabé, Pop, Crespo y etcétera. Es correcto, pero eso fue en las urnas, Pablo. Estamos hablando de un tema judicial y moral, como lo plantea el licenciado Zapata. Giovanni Duarte, les comparto de mis cartas de navegación y nos muestra pues esta descripción de lo que es la idoneidad. Es una calidad que para efectos de elección o designación de funcionarios y funcionarias se ha levantado desde el polvoriento texto constitucional y bueno, nos muestra un texto profundo. Está interesante poderlo leer a través de las redes en la cuenta del señor Giovanni Duarte. La diputada Delia Bach dice que 700,000 votaron por ella. Eso no es cierto. No votamos por personas. Lo que plantea OEG es correcto, pero por ejemplo aquellas personas que votan por el primero del listado nacional, del listado de ese distrito electoral, ¿tendrían algún grado de razón? Sería un tema de análisis. El TSE debe presentar postura antes de inscribir. Ana C. Guerrero, pero a los contratistas hay que sacarlos a todos. El doctor Zavala, lo que urge es una depuración total. Es un clamor popular. Es parte de los mensajes que tenemos, licenciado Zapata. Solo voy a los últimos 2. Carlos Barrientos, deberían de haber reformado la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuándo va a entregar la CC su dictamen? Y Rolando Parásitos, es lo que nos dice con Depuración Congreso. Licenciado Zapata. Retomando la última cuestión que nos decía nuestro amigo tuitero es, bueno, ahorita primero tienen que agotar la vía administrativa estos diputados, plantear una serie de acciones ante el TSE y después pasar a la vía judicial. Para eso falta, pero el cargo no está otorgado, a menos que haya amparo provisional. Retomando un poco el debate que tenemos hoy. Miren, primero, el tema del el disuasivo, el hecho del riesgo subjetivo que expresaba Edgar y algunos de los tuiteros, es bien relativo, porque no puede ser subjetivo, uno no puede ser un poquito tranza. O esto no es. O eso no es. Y además, el otro hecho es que, bueno, qué mejor que sea alguien absolutamente sin tacha. Y si el criterio que está en el Tribunal Supremo Electoral hoy es el conocimiento del órgano jurisdiccional y aún así la designación de un pesquisidor, creo que es un criterio acertado. 2 cosas más. Miren, recordemos que en materia electoral
el tribunal es Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es que históricamente lo que había sido era un tramitador de elecciones. Y creo que ya es hora de que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con su función. En concreto, también recordemos que si bien es cierto, la Constitución necesita un desarrollo, primero en leyes ordinarias y segundo, de manera reglamentaria, como todo el esquema legal del país, también es importante recordar que hay un fallo incluso de interpretación por parte de la Corte de Constitucionalidad en materia de comisiones de postulación, cuando justamente establece la facultad para el ente seleccionador. En ese sentido, lo traigo a colación porque me parece un símil interesante, a pesar de que hay cuestiones. Creo que a lo que va el Zapata es cuál tacha sí es válida y no. Y es la determinación de estos parámetros, evidentemente viables, evidentemente no antojadizos, evidentemente rompiendo la subjetividad. Y recordemos todo el escándalo que hizo cuando se terminó la matriz de comisiones de postulación, que en efecto tiene muchas deficiencias. Y la principal de ellas es la gradación de este tipo de cuestiones como la idoneidad y la honradez. Pero caray, si un parámetro para determinarla en el marco legal, no solo estoy hablando en el marco mediático, sobra decir que yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el tribunal, pero entiendo el punto de Edgar. Y no es una cuestión personal, es una cuestión de análisis técnico, que de hecho jugamos un poco abogado del diablo, ¿no? Eso se viene. Y es justamente a lo que yo me refería con el tema de que vaya, si no es alguien no idóneo, alguien que es señalado, que es procesado por el Ministerio Público, muchos de ellos por sí, llega a la instancia judicial que conoce el antejuicio y la instancia judicial, al hacer la evaluación, determina que hay suficientes indicios para trasladar a un juez pesquisidor y no rechazarlo. Discúlpeme, pero eso, o sea, ¿qué tipo de diputados y de dignatarios queremos? ¿El que tenga esto de malo o el que no tenga nada de malo? Creo que es importante hacer ese análisis, ¿no? 35% malo, 40% malo, 80% malo, 100% malo. De acuerdo. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en ese símil que usted hace con las comisiones de postulación, en una ocasión se le presentó a un aspirante una tacha porque en algún momento dejó de pagar una tarjeta de crédito. ¿Y el Ministerio Público lo procesó? No, pero, o sea, a ver, esa era la tacha. Claro. Es que esa era la tacha. ¿Me entiende? O sea, cero tachas. A ver, una tarjeta de crédito, dejarla de pagar un tiempo, sí, pero es que a cualquiera le puede pasar. Lo que estamos viviendo con estos diputados dista abismalmente del ejemplo que usted pone. De acuerdo, Lick. De acuerdo, Lick, pero el caso a lo que me refiero es, tacha le puedo poner cualquiera. Si abrimos escupió en la calle. Sí, casi. Se rascó la nariz. Casi. Pero es que miren, no es lo mismo eso a lo que tenemos el día de hoy y el antejuicio promovido con el pesquisidor. Y además, miren, aquí hay otra cosa. El gran deudor de nosotros en este proceso es el organismo judicial por el retraso en la tramitación de los antejuicios. Vamos a las redes, estamos con Depuración Congreso como nuestro hashtag de la noche. Graciela nos dice, exacto, si de idoneidad hablamos, la lista se alargaría mucho más, quedarían, muy pocos. Sí. Marcos nos dice, los diputados en Guatemala me acuerdan a la película La Ley de Herodes. Bueno, es una película mexicana muy interesante, La Ley de Herodes. Si la puede ver junto con La Dictadura Perfecta, son muy buenas las dos. Sí, también. O sea que Goody, Delia Bach, Ichos, Barquín, Martínez Loaiza no tienen acusaciones firmes. Están en ese proceso. Es que ellos gozan del derecho de antejuicio. Antejuicio. Sebastián nos dice, es momento para que la CICIG y el Ministerio Público se pronuncien sobre la otra bandada de diputados contratistas y con antejuicios. Miguel Letona, ¿desde cuándo ser diputado permite amasar fortuna? Las riquezas emergentes deben de ser revisadas. El sueldo no da para eso. El licenciado Douglas Chacón, ¿confían los diputados señalados en el sistema de justicia, los magistrados que con tanto esfuerzo contribuyeron a crear? Es la pregunta que nos hace el licenciado Chacón. Naomi Ordóñez, si no hubiese intereses creados, ya hubiesen renunciado. Corruptos, es lo que nos dice. Susana, si usted pide trabajo, le investigan su vida entera. Por honradez, se irían todos. Vane Castillo, se retira Goody Rivera, su sucesora Estela Alonso, otra peor que triste. La claridad en la elección es el punto, refiriéndose a algún comentario de Quique, que está tuiteando con nosotros también. Funda Cívica, cuando un todo depende de interpretar la Constitución, su enseñanza se vuelve imperativo. Y nos dice Fabiola, el problema será quién los sustituye, iguales o peores. Estamos mal allí, va Estela Alonso. Ha sido tema
ascenso en determinado momento de Estela Alonso, ella por el listado del municipio de Guatemala, no del departamento, no del Distrito Central, sino de los municipios de Guatemala. Ese es el que sería en sustitución de Woody Rivera, que llegó como primero del listado nacional, primero del listado de municipios de Guatemala. Lic. Sí, bueno, ahora que Adrián mencionó el famoso criterio de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la honradez, que dijo que la reconocida honorabilidad en ese caso, por el artículo 203 o 204. Recuerdo que se denunció en su caso que, bueno, o eres honorable o no eres honorable, ¿no? Que es un criterio absoluto, no es gradable. Pero me acuerdo que esa fue la misma magistratura, y no es para invalidar tu argumento, nada más para recordar la memoria a nuestros televidentes, que fue la misma Corte que anuló el proceso de selección del magistrado Conrado Reyes, ¿no? Y que se pasó por el arco del triunfo la división de poderes, y recuerdo perfectamente una sentencia en la cual normó el procedimiento a seguir. O sea que la Corte ha hecho unas cosas, vamos, alucinantes, no sé de cuál fuman. Pero bueno, esa misma Corte que cometió ese fraude, es un fraude, o esta ilegalidad, sostuvo ese criterio. Yo creo que ahí justamente nos acercamos al problema que estoy intentando señalar en mi intervención. La honradez, la idoneidad, son términos, vamos a decirlo así, pero muy subjetivos, cargados de subjetividad, sobre todo el tema de honradez, porque son morales, y la moral cambia de persona a persona. La ética es otro asunto. Pero los conceptos morales son absolutamente arbitrarios. Yo tengo mi estándar moral, Adrián el suyo, Juan Carlos el suyo, usted en casa tendrá su propio estándar moral y seguramente no coincidiremos. Esa es la razón por la cual la moral no puede ser un estándar objetivo para la vida pública ni para la vida jurídica. Hay que usar normas que sean objetivas, medibles, claras y aplicables, porque de otra forma tendríamos una discusión absolutamente escolástica en cada caso que conocemos. Por esa razón yo creo que no vale la pena entrar a considerar este punto, pero bueno, tampoco quiero que el programa se vuelva una discusión erudita entre abogados sobre el tema. Quiero señalar otro punto que hemos hecho mención en esta mesa durante mucho tiempo. Quizás sea una oportunidad para que reflexionemos con un poco más de seriedad y detenimiento si el sistema que queremos para elegir a nuestros parlamentarios es por listas, o si queremos al contrario, como muchos de nuestros televidentes han mencionado en el Twitter, un sistema de lista uninominal, con distritos más pequeños, con subdistritos. Hay un tema legal ahí que con la distritación. Que incluso se habla de listados semiabiertos, por ejemplo, que usted tenga un listado propuesto por el partido, pero que usted seleccione de ese listado a la persona por la cual quiere votar directamente, ¿no? Exacto, porque la idoneidad y la honradez las tiene que evaluar el elector. Lo que pasa es que es muy difícil que un elector lo evalúe con un sistema de listas. Claro. Vámonos con Depuración Congreso, que es nuestro hashtag de la noche. Lore nos dice, salen unos y entras otros. ¿Depuración? ¿Dónde? Es lo que nos dice Lore. Gustavo, Depuración Congreso. Cuando las leyes son de inspiración, son solo sugerencias. Necesitamos reglas claras. Rodolfo, esto solo es el inicio. Del resto nos encargamos los de la plaza, los parques y las calles. No se olviden, dice Rodolfo. Mario, los diputados tienen que poner sus barbas en remojo y trabajar por Guatemala, no más trinquetes. Brenda, ahora entienden por qué proponíamos posponer las elecciones hasta después de la reforma electoral, reforma de la ley electoral de partidos políticos. Seguimos en el pantano. Sí, Brenda, de acuerdo, pero la reforma no se ha dado y parece que todavía no se dará, al menos al corto plazo. Carlos, debería de existir la votación uninominal. Se van a ir los diputados sin reformar la ley electoral de partidos políticos. Lolita, luego de esclarecer la situación de cada diputado, ya podría decidirse justamente si pueden seguir u optar por el cargo. Y Graciela nos plantea, exacto, si de idoneidad hablamos, ya lo leíamos hace tan solo un momento. Cerremos, Lolix Zapata. Bueno, yo quisiera retomar una cuestioncita que ha generado mucho escozor con todo esto que pasó, y es los que asumen. Y bueno, los señalamientos que hay para muchos de ellos, en particular a dos. Hablemos del diputado Giordano y de la persona que llega en lugar de Woody Rivera, que es... la señora Estela Alonso, de manera clara. Miren, en efecto, ahí no hay ninguna acción judicial iniciada. Asumir el puesto no está limitado desde una perspectiva legal, nos guste o no nos guste, así como otro montón que están en el listado, muchos otros que están allí, pero también hay que recordar que al asumir el puesto adquieren el beneficio del antejuicio. O sea, bueno, no, lo traían desde que eran candidatos, pero es decir, ya en funciones
asumen las bondades, por no decir otra cuestión, del antejuicio, y en ese sentido, si se blindara, o sea, abriera alguna investigación contra alguien que asume, ya esta investigación tendrá que hacerse en el marco del antejuicio, ¿no? Y, y evidentemente sufrirá una persecución penal, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un hecho que va a ser posterior al momento de asumir el cargo. Por ello es que no se pudo hacer antes, no podemos pretender que se hubiera generado un blindaje más estricto, sobre todo cuando no hay procesos investigativos. Entonces, recordar mucho eso y recordar también que igual, procedimientos para castigar abusos de autoridad, cualquier delito cometido en el ejercicio de un cargo público o desde la vida privada, hay caminos para hacerlo, y lo que hay que estar es muy vigilantes, no quitar el dedo del renglón y seguir exigiendo una depuración así. O sea, asumamos nuestra culpa. La culpa también la tuvimos cuando venimos y en las elecciones, que es lo que decía Edgar muy atinadamente, no hacemos la depuración en el tema de idoneidad y honorabilidad. Y no de balde ganaron, ¿no? Claro. Entonces, eso es una lección que tenemos que tener muy clara, y para eso hay que informarse, estar atentos y pronunciarse, buscar la justicia. Lic Ortiz. Yo tengo la idea clarísima. Estamos todos de acuerdo. Pensemos en lo que estamos de acuerdo. No nos gusta el Congreso que tenemos. Bueno, de hecho creo que no nos gusta ninguna legislatura de las que hemos conocido en los últimos años. Pero más grave aún, no conocemos a la mayoría de legisladores que conforman nuestra legislatura. Y ese es el problema más grande que yo veo en nuestro país. Yo propongo dos salidas. Una, o nos movemos a un sistema parlamentario en el cual las facciones políticas en el Parlamento van a tener un sentido, que estén conformadas por listas porque representan una facción política que está también en el Ejecutivo. O dos, nos quedamos con un sistema presidencialista, que yo creo que es un poco más pegado a nuestra tradición hispanoamericana, y optamos por un sistema uninominal de elección de parlamentarios. Yo ya dije una opción viable, aunque algunos colegas abogados me titubean, ¿no? Que es la subdistritación. ¿Por qué la subdistritación? Porque la propia Constitución define los 23 distritos que hay en el país. Entonces yo creo que una salida... Es uno por departamento y el departamento de Guatemala tiene dos. Así es. Así es. Una salida que encuentro yo para ese tema de los distritos es una subdistritación. La hemos trabajado en CES, hay una propuesta ahí que está en línea que ustedes pueden leer, y serían las opciones que yo les doy. Que es mejor que usted vote por la cara de su representante, que usted conozca a su legislador y que no tenga el problema de que el que está 12, 1, 3, 4, 5, 8, 10 en la lista no es idóneo, no es honrado, no le gusta, es ladrón, es contratista. Para evitar esos problemas, ahí están las opciones puestas. Vamos a cerrar antes de la pausa. Nos dice el señor Morales, el sábado 28 en la plaza, para pedir que se retiren y exigir honestidad, honradez e investigación. Y también acá nos dice, se podría promover un sistema de finiquitos previo de inscribir candidatos a diputados. Es que eso ya existe. O sea, toda aquella persona que busca optar a un puesto de elección popular requiere tener una certificación de parte de la Contraloría General de Cuentas. Marvin, ¿quién es lo suficientemente idóneo para calificar la idoneidad de otras personas? Solo pregunto. Ese es el cuestionamiento que hace Marvin. Lolita, no dudaría que no hayan resuelto los casos con la intención de que se nos olvide luego e igual dejarlos estar en el Congreso. Y Gustavo, necesitamos una revisión total, moderna y consciente de las leyes de Guatemala desde la Constitución política. Hasta aquí vamos a dejar este espacio del primer bloque a las 10 p.m. Vamos a ir a la pausa, tendremos noticias, deportes y luego el cierre en voz de Adrián Zapata y Edgar Ortiz, que están en el análisis esta noche con Depuración Congreso. Vámonos a las redes, tenemos mensajes con Depuración Congreso, que es nuestro hashtag. Nos plantea Depuración Congreso y nos manda pues esta imagen de Estela Alonso y Gudy Rivera. Patricia Velázquez. Necesitamos diputados idóneos, maestría en leyes y finanzas para que entiendan lo que cuesta producir sin robar. Juan, ¿qué pasa con la Contraloría, los finiquitos, juicios de cuentas? Ni la escasa ley se aplica, urgen reformas. Marta, para mí que el Contralor General baila al son que le toquen. Cuando hay cambio de Contralor es uno de los culpables. Víctor, es como sacar a la Mara 18, pero dejar entrar a la MS, es lo que nos dice Víctor. Y Marco nos dice, ¿cómo podemos evaluar al momento de votar la idoneidad y la honorabilidad si no hay información legal, formal de cada uno? Luis Loarca, es el mismo tribunal que daba multas de 25 quetzales por campaña anticipada a los partidos políticos, que sostenga su postura. Bueno, Luis, ahí hay que
decir que este tribunal, el que está hoy, Esta magistratura, ¿sí? ha dado las multas más importantes de la historia de este país, algunas cuantificadas en millones de quetzales, en millones, Sí. no en $100 por las vallas, sino en cada una de las bolsas, que fue el Emblemático caso de las Huehuetenango. bolsas y la Cada multiplicación, una sí. de las bolsas. Lo cerramos, licenciado Adrián Zapata. Bueno, yo quisiera cerrarlo primero recordando que tenemos una factura pendiente, bueno, nos tiene una factura pendiente la Corte con el tema del conocimiento de los antejuicios. Y segundo, haciendo un nuevo reconocimiento al Tribunal Supremo Electoral y haciendo un llamado para seguir alimentando el hecho de la supremacía de un órgano de jurisdicción electoral. Tenemos que estar muy pendientes de eso, así como de los resultados que se den de los procesos judiciales en su caso. Y tercero y último, pues también ahí se ha dicho de paso, esperamos mucho de la Corte, esperamos procesos ágiles, pero la falta de recursos y la debilidad del órgano jurisdiccional pues nos arrojan este tipo de intríngulis como Estado. De allí la necesidad de un financiamiento y de una optimización en el manejo de los recursos del Estado. Entonces, reitero, lo veo muy positivo, creo que el criterio es acertado, creo que tenemos que esperar de manera, pues esperemos que rápida, la resolución en sí, el fundamento y los razonamientos que vengan en la resolución del Tribunal Supremo Electoral para evitar justamente este temor al tema de la subjetividad y que se establezca un precedente con criterios objetivos como estimo que lo hizo el Tribunal Supremo Electoral. Licenciado Ortiz. Varias cosas. Yo ya externé mi opinión respecto de la aplicación del artículo 113, creo que eso ya queda de más. De todas formas, quiero tomar también la apreciación de Adrián. Acá lo importante es que la Corte Suprema de Justicia o los tribunales en su caso conozcan los antejuicios y veamos finalmente qué deciden en ellos. Recuerde usted, independientemente de que se sostenga o no el criterio vertido hoy por el Tribunal Supremo Electoral, si estos diputados son encontrados con un dictamen favorable al juez pesquisidor para levantar el antejuicio, automáticamente cesan en el cargo. Ciertamente a usted a lo mejor no le gustan aquellos diputados que van a entrar como consecuencia a los que salgan. Los que siguen en lista son muy malos. Yo pienso lo mismo que usted. También estoy preocupado por la calidad de nuestros políticos. Sin embargo, le digo una cosa muy seria. Roma no se construyó en 2 días. Así que una cosa que todos debemos guardar en mente es que esto no hay ni recetas mágicas, ni fórmulas mágicas, ni milagros que hagan mañana de Guatemala una Suiza, una Finlandia o una Suecia. Eso no existe. Hay que trabajar duro, hay que construir bloque por bloque lo que queremos que sea este país y para ello hace falta mucha paciencia. Tenemos que enfocarnos en 2 cosas el día de hoy. Una, discutir con altura y con paciencia y con mucha, seriedad, pero también reflexión, una reforma electoral que realmente nos convenza, que construya sobre lo que tenemos. Yo creo que también no estamos teniendo en cuenta que el sistema es joven. Tenemos menos de 35 años de este sistema. O sea, es un sistema joven. Estamos aprendiendo a utilizarlo, estamos aprendiendo a vivir en él y obviamente hay que hacer algunos ajustes. Pero hay que ser conservador en algunos temas. No se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Hay que dejar lo que relativamente funciona bien, lo que está funcionando mejor y cambiar aquellas fórmulas, aquellos incentivos que nos permitan tener una Guatemala mejor. Lamentablemente, no le voy a mentir, yo no creo que en 2, 3 años o 4 años esto sea una Suiza, pero por lo menos vamos a estar un poco mejor y en 8 y en 12, en 14 o 16 años vamos a estar mucho mejor, pero si tenemos paciencia y hacemos las cosas bien.